Análisis de obstáculos. Entonces, un obstáculo va a ser un objeto de la escena que se encuentra en línea recta entre el punto de intersección y una fuente de luz. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Vamos a hacerlo aquí detalladamente. Tenemos nuestro ojo, tenemos nuestro plano de proyección. Trazamos rayos desde nuestro ojo hasta el objeto. Tenemos que pintar el color de ese objeto en pantalla. Vamos a tener una fuente de iluminación. Si esta fuente de iluminación generamos un rayo del punto de intersección hacia la fuente de iluminación y hay intersección con un objeto, hay sombra porque un objeto lo está tapando. Juan José, me explico. Sí, profe, tiene sentido. Tiene sentido, ¿verdad? O sea, trazamos un rayo desde la intersección hacia el objeto. No hay obstáculo, se ilumina. Hay obstáculo, hay sombra. Y ven qué chiva, ¿cómo podemos determinar si hay un obstáculo del punto de intersección hacia la fuente de luz? Usamos, Juan José, exactamente la misma función, get first intersection. Ya es una función que teníamos hecha y lo chiva es que para las distintas cualidades del ray tracer que vamos a agregar podemos utilizar exactamente la misma función. Donde los argumentos lo vamos a poner como el origen o ancla del rayo, el punto de intersección. Este sería el origen, XY, YI, ZI. Y la dirección es el vector L, que es el que va desde la intersección hacia la fuente de luz. Este es el vector L. Entonces, vamos a determinar obstáculo con la función getFirstIntersection, XY, Y, ZI con el vector L. Aquí no tilde obstáculo porque esto se supone que es código, en código no se puede tildar. Entonces, ven qué chiva, ¿cómo vamos a analizar los obstáculos? Si getFirstIntersection reporta intersección, vamos a ignorar la contribución de esa luz. Esa luz no forma parte del modelo aditivo de reflexión especular que vimos la semana pasada. Si se detectó una intersección, ignoramos esa fuente de luz, no le vamos a hacer caso. Y la sombra se crea por una ausencia de luz con una intensidad menor. Recordemos de que la luz nos decía cuánto del color del objeto reportábamos. Si no hay luz, no reportamos el color del objeto y se pinta oscuro. Sin embargo, tenemos factores que podían iluminar el objeto aunque no hubiera dirección, no hubiera pues un vector directo a la fuente de luz. Esta era la iluminación ambiente y el factor Ka, que era el factor ambiente de un objeto específico que controlaban la oscuridad de una sombra sobre un objeto. Entonces, Juan José, ¿te acordás que era IA y Ka? Profe, te doy la noción, pero no me acuerdo así exactamente. Muy bien, muy bien. Entonces, el concepto era el siguiente, Juan José. Si nos basáramos únicamente en la fuente de luz, y yo tapara con mi mano la fuente de luz, esta sombra que ustedes ven, la sombra sería perfectamente negra. ¿Correcto? Entonces, yo tengo aquí una vista directa con la fuente de luz, me tapo, la sombra sería perfectamente negra. Sin embargo, la luz que genera la fuente de luz rebota en las paredes y eso me ilumina. Entonces, aunque solo haya una fuente de luz, si yo me tape, ustedes ven un poquito el color de mi piel por la luz que rebota en los objetos de la escena o del ambiente. Eso lo modelamos de dos maneras, Juan José. Uno era IA, que es iluminación ambiente. El ejemplo que yo he puesto la semana pasada, Juan José, es que vos te asomas debajo de tu escritorio en este momento. Debajo de tu escritorio en este momento no hay un vector directo a las fuentes de luz. Hay un obstáculo que es el escritorio, ¿correcto? Sí. Sin embargo, vos ves iluminación debajo de tu escritorio. No tan intensa, pero hay un poquito de iluminación. Es por la iluminación ambiente que la modelábamos con el factor IA. Y el factor Ka era que se la podíamos definir a un objeto específico. ¿Por qué?
No en toda la escena o no en toda tu habitación la iluminación ambiente es idéntica. ¿Me explico, Juan José? Sí. Genial, genial. Entonces, ¿qué detalles vamos a tener ya considerando los factores que tenemos para iluminación ambiente? La distancia al obstáculo debe ser menor a la distancia de la luz. Entonces le pregunto a Gabriel Barbosa, que ahora lo vi por ahí. Entonces le pregunto Sí estoy, profe. Sorry. Ok, ok. Analíceme esa ¿Qué me iba a preguntar? afirmación, Gabriel, por favor. Distancia del obstáculo debe ser menor a la distancia de la luz. Para reportar sombra, ¿por qué eso tiene sentido? Distancia de obstáculo. Pienso en que entre más cerca está un objeto que obstaculiza, y entonces menos se ve, pero entre más alejado tal vez se ve más, no sé, como que le pega más la luz, algo así. Generamos rayo. Gabriel, todo bien ahí, ¿verdad? Ujú. Tenemos la fuente de luz acá. Es más, voy a agarrar esto y lo vamos a mover aquí. Tenemos la fuente de luz acá. Gabriel, todo bien, Ujú. ¿verdad? Sí. Dice Gabriel, la manera en que nos damos cuenta si hay sombra es del punto de intersección, generamos un rayo hacia la fuente de luz y buscamos Ujú. intersecciones. Podemos tener dos casos, Gabriel, que el objeto esté acá o que el objeto esté acá. En ambos casos el rayo intersecaría. Ujú. El que genera sombra es este, el otro no. Ujú. Por eso es que la distancia al obstáculo tiene que ser menor a la distancia a la fuente de luz. ¿Cómo lo ves? Sí, tiene sentido. Y- Tal vez yo estaba pensando en el lado de, como ya entre la interacción con los objetos, estaba pensando. No, no, pero está bien, pero sí, digamos, el punto es de esas afirmaciones uno poder írselas imaginando, porque me compras la idea que tal vez de una oración a un diagramita que lo explique ya es Sí, diferente, es mejor. ¿verdad? Claro, claro que sí. Perfecto. Gracias, gracias, Gabriel. Un objeto se puede hacer sombra a sí mismo y esto es un problema que tenemos que tener. Hay maneras en que un objeto se puede hacer sombra a sí mismo. Por ejemplo, detecta acá y buscamos intersección a la fuente de luz, colisiona con él mismo. Pero también habíamos visto que en la ley de Lambert aquel ángulo era mayor a 90 grados, entonces se reportaba color cero. Entonces pasa de esas dos maneras. También sucede, y esto lo vamos a ver ahorita con el épsilon, que si detectamos una intersección y generamos un rayo, por punto flotante detecta colisión con el mismo objeto. Y esto se vuelve un problema y vamos a tener que desarrollar una solución para eso. Entonces, tenemos que tener que la distancia al obstáculo tiene que ser estrictamente mayor a cero. No se vale que este rayo haya detectado colisión acá. No se vale de que este rayo haya detectado colisión básicamente con sí mismo, con el objeto del que parte. Eso es un problema que se nos va a presentar. Entonces, estas consideraciones tenemos que tenerlas presentes. Profe, Y pero ujú, la otra consideración puede volverse al diagramita, que considere que pegó más abajo, eso es lo que ya habíamos hablado de que hay que considerar el primer hit nada más donde pega el inicio, ¿verdad? No es eso no, mismo. no necesariamente, es que voy a cortar el video acá.